Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Josué Hernández. En breve conversaremos con él. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. En las provincias fronterizas de nuestro país, la cultura, la música y el arte estarán más presentes que nunca, transformando comunidades. Soberanía 4.0 es una iniciativa nacional que pone en primer plano lo que nos define como pueblo, nuestro sello, nuestra identidad. Con este proyecto, la música dominicana será protagonista en todas las emisoras fronterizas del país, resonando en cada rincón con el orgullo nacional. En Soberanía 4.0, nuestros talentos, nuestros géneros musicales serán los protagonistas con iniciativas como Sonando, que crea espacios donde la comunidad se une para celebrar la dominicanidad, transformando parques, escuelas y calles en escenarios vibrantes donde se escucha el merengue, se baila la bachata y se comparte con orgullo nuestras tradiciones, espacios y recreación musical con cantautores, un estudio de grabación móvil para identificar y promover el talento local, tardes de música en los parques, charlas en las escuelas y noches dominicanas con nuestros artistas más queridos y populares. Soberanía 4.0 es un puente entre generaciones para mantener viva nuestra herencia dominicana, buscando promover la cultura, apoyar a los artistas, educar a nuestros jóvenes en la identidad nacional y fortalecer el tejido social dominicano. Porque aquí nuestra música no es solo fiesta, aquí nuestra música es patria. Soberanía 4.0. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Josué Hernández. Doctor, un placer tenerlo en nuestro programa. Gracias de verdad por la invitación. Doctor, usted su especialidad es medicina en emergencia. Yo soy parte de la primera promoción de medicina de emergencia y desastres del Hospital General de la Plaza de la Salud. Justo es la primera vez que escucho esa especialidad. ¿Y más o menos en qué se centra su especialidad, doctor? La especialidad de medicina de emergencia es relativamente nueva en República Dominicana. La primera promoción arranca en el año 2000 en el Hospital Darío Contreras. Okay. Si usted me dice que hace un médico de emergencia, sí, yo le diría que viene a ser una respuesta a un sistema de salud. ¿En qué sentido? Usted no puede tener al mismo tiempo en una sala de emergencia un cardiólogo, un ginecólogo, un pediatra, un cirujano, etcétera. Pero puede tener una persona entrenada en estabilizar las emergencias de todas esas especialidades. Ejemplo, la emergencia del cardiólogo más importante es el infarto agudo del miocardio. Sí. Nosotros estamos entrenados en estabilizar a un paciente con infarto agudo del miocardio. Okay. Entonces, es el deber, el real sentir de lo que es la medicina de emergencia. Cumple con
con los protocolos adecuados, tratar de llegar a un diagnóstico presuntivo lo más acabado posible en un corto periodo de tiempo, porque somos una especialidad tiempo dependiente, porque no manejamos el volumen que te va a llegar en un determinado turno. Te pueden llegar 10 pacientes como te puede llegar 30. Entonces tienes que estar preparado para poder trabajar con grandes volúmenes de atención, priorizar adecuadamente los pacientes y estabilizarlos. Eso es la hora de la división de los triajes, pero también le voy a decir una cosa, doctor. Yo he estado en el Darío Contreras un domingo a las 7 de la mañana y eso parece una locura. O sea que usted literalmente estaba aprendiendo en la zona de combate a manejar esa emergencia. Es así. Nosotros somos especialistas del año 2007 y hemos visto que, bueno, el único lugar del sistema de salud que te permite atención 24/7 sin necesidad de una cita o tener capacidad de pago es una sala de emergencias. Totalmente. Nosotros tenemos que tener la disposición de aceptar a los pacientes y poder darle un servicio, pero es una necesidad. Inclusive no solamente de la resección, sino del tema del seguimiento, porque muchas veces una vez que vemos los pacientes, los estabilizamos y entendemos que el paciente necesita una cama de hospitalización, no hay un lugar donde referirlo, o el hospital está lleno, o en este momento no tengo un sitio que me lo acepte, y también tenemos que vivir esa realidad. Por eso las salas de emergencia regularmente lucen abarrotadas. Doctor, ¿y esto solamente se maneja en la parte pública? Porque nos vimos en una situación que lastimosamente pero fue real, que fue lo del Jet-C, donde de repente colapsaron, como quien dice, muchísimos lugares que se necesitaban. ¿O esto también se está aplicando para la parte privada? Sí, muchos centros ya tienen médicos de emergencia, porque si tú quieres organizar tu servicio, lo primero es contar con el recurso humano entrenado. Ya estamos pasando de tener un espacio tan vital como es la emergencia, de tener médicos no entrenados que tengan que estar llamando a un tercero que no está ahí, que le da una instrucción vía telefónica, ¿no? Ya llegamos a un punto donde está el profesional especialista que puede al final generar mejores resultados clínicos y de tus pacientes. Sí. Bueno, el tema que vamos a tocar, lo que me llamó mucho la atención, su especialidad, porque realmente teniendo tanto tiempo acá no la había escuchado, y me imagino que también hay una parte de educación donde el paciente le está recibiendo ahora en el referimiento. Sí, estamos viendo muchas subespecialidades y realmente me sorprende y veo que este es bastante importante, pero el tema que vamos a tocar son los avances en las cirugías ambulatorias actualmente en la República Dominicana. Lo primero que quisiera que usted nos aterrice es cuando hablamos de que es una cirugía ambulatoria, porque el paciente siempre asocia la cirugía con pasar tiempo en la clínica, con anestesias generales y con un protocolo de estudios que es todo lo que tiene, o sea, cirugía es miedo para el paciente. Entonces me gustaría que nos aterrizara con esto. En el lenguaje más llano, cirugía ambulatoria es toda aquella que me la realizan y ese mismo día yo duermo en mi casa. Ok. ¿Y cuáles son este tipo de cirugías? Ha avanzado tanto la medicina en relación a protocolos de atención y temas relacionados con anestesiología, que al día de hoy, cuando usted revisa la literatura, más del 60-70% de las cirugías que se realizan en el mundo son ambulatorias. Okay. Y si vamos por especialidad, yo le puedo poner ejemplos. Sí. Si yo soy cirujano general, ¿qué cirugía yo puedo hacer de manera ambulatoria? Un tumor, una cicatriz fea o un queloide, lesiones de pared abdominal como una hernia umbilical, una hernia inguinal. Si soy ortopeda, puedo hacer una artroscopía, puedo hacer una reducción de una fractura o de una luxación. Si soy dermatólogo, puedo sacar una cicatriz fea. Si soy otorrino, puedo hacer una amigdalectomía. O sea, hay un sinnúmero de temas de las que sufren las personas que se pueden resolver de manera ambulatoria. Claro, aquí hay algo importante. A la hora de avanzar en estos temas, lo principal es la elección adecuada del paciente, porque es un paciente que al tú someterlo a un procedimiento, tú tienes que tener una certeza de que el paciente se va a ir a la casa de alta en un promedio de observación como mucho de unas 4 a 6 horas. No es que lo vamos a operar
y váyase a la casa, no. Sí. Lo operamos 4 a 6 horas en lo que pasan efectos relacionados regularmente con anestesia y ya el paciente se va de alta a la casa. Sí, doctor, pero el incremento de las cirugías ambulatorias no tendría también que ver con el asunto de que tenemos mucha tecnología actualmente, porque pasamos de tener una medicina que tal vez no estaba computarizada, que tal vez no tenían aparatos que ahora sí tenemos, más que el médico día con día se capacita más para hacer procedimientos mínimamente invasivos, y esto ha hecho que haya una apertura en las cirugías ambulatorias. Yo creo que la respuesta es multifactorial. Okay. Está el tema de los avances en cirugía con procedimientos, como usted mencionó, mínimamente invasivos. Está el tema de los avances en anestesiología. De hecho, ahora mismo tenemos tecnología hasta para medir la profundidad anestésica. Okay. Ahora podemos decir qué cantidad de medicamento le puedo poner a una medicina en base a qué tanto se profundizó el paciente, porque de manera objetiva lo puedo medir. Hemos avanzado tanto hacia eso. Pero también hay una realidad a nivel hospitalario mundial de hay un déficit enorme de camas de hospitalización. Sí. Por ejemplo, cuando usted se mete a la OMS, se da cuenta que en un país lo ideal es que tenga 3 camas de hospitalización por cada 100.000 habitantes. En República Dominicana tenemos 1.5. Estamos menos de la mitad de lo que deberíamos de tener para temas de hospitalización. Sí. Entonces, si yo le comento que al adecuadamente seleccionar un paciente, ese paciente le va a agradecer a usted salir en corto periodo de tiempo del centro, sin dolor, porque con los temas de anestesia ahora esos pacientes se pueden ir con bloqueos que inhiben el dolor hasta por 24 horas, y que además yo voy a estar en mi casa, y al estar en mi casa rodeado de mi familia, en un ambiente seguro para mí, puedo evitar la probabilidad de infecciones, contraindicaciones, complicaciones, etcétera, relacionados muchas veces a la atención médica. Sí, en la parte de anestésica que me lo han mencionado, sabemos, para mí esa es una de las especialidades como más complicada, porque realmente la vida del paciente depende del anestesiólogo. Cuando tenemos estas cirugías ambulatorias, ¿las anestesias generalmente son generales o pueden ser localizadas? O debido a lo que ha avanzado la medicina, han podido pasar de ser una cirugía general a ser localizada para estos procedimientos? Pueden ser mixtas y va a depender del paciente. Sí. Ejemplo, una amigdalectomía, tú tienes que controlar la vía aérea, vas a trabajar en un área muy compleja y probablemente tengas que dormir al paciente. Pero hay otras áreas donde los bloqueos son regionales o locales, como una hernia inguinal, por ejemplo. Entonces eso depende del paciente. Importante también, cuando en el caso nuestro, porque hay que tener un poquito de conciencia y entender cuáles son dentro de sus procesos de atención, cuáles pueden ser los más complejos. La cirugía es una unidad, donde quiera que usted lo ponga, compleja. Entonces usted tiene que tener el recurso humano adecuado para poder tener la confianza de aperturarlo y hacerlo de una manera que sea lo más concienzuda posible. En el caso nuestro, que hacemos medicina ambulatoria, desde el primer día lo que hemos hecho es elegir los pacientes con la menor complejidad posible, para ir con el paso del tiempo generando una cultura y temas relacionados hasta entre profesionales, porque a medida que los profesionales trabajan juntos, se van conociendo y se van llegando a tener un poquito más de confianza y se pueden ir complejizando los casos. Pero al final del día, elegir el paciente adecuado y permitir que ese paciente duerma en su casa es lo que define cirugía ambulatoria. Sí. ¿El protocolo que se utiliza para la selección de estos pacientes es general o dependiendo de las áreas clínicas a las que se dirige la cirugía, entonces tiene cada uno su protocolo? Sí, está protocolizado de acuerdo al procedimiento y hay elementos para elegir adecuadamente el paciente e inclusive medir el nivel de riesgo que puede tener un paciente. En una visita inicial, ¿cómo sería este protocolo, doctor? En la visita inicial, el paciente, ejemplo, lo ve un cirujano y decide que hay que hacerle una cirugía. En ese momento se toma la decisión de hacer evaluaciones al paciente para ver si está apto para hacer el procedimiento que estamos recomendando.
Y ahí entran otros profesionales, como el médico internista, el cardiólogo, que le van a hacer al paciente evaluaciones, entre comillas, evaluación cardiovascular, un electro, una radiografía de tórax. Y en base a esos hallazgos de laboratorios, imágenes, etcétera, poder dar una recomendación. Sí, este paciente está apto para cirugía. Una vez que ese paciente tiene todo eso preparado, tiene que tener una evaluación del anestesiólogo que le va a dar la anestesia. Porque en anestesiología hay también unas clasificaciones de riesgo que definen qué paciente puede entrar al quirófano y cuál no. Sí. Una vez que el anestesiólogo define que sí, que el paciente está apto a cirugía, entonces ahí es que se programa y se le pone una fecha de cirugía al paciente y se lleva al quirófano. ¿Cuáles son los beneficios que tienen las cirugías ambulatorias? Menos tiempo de hospitalización. Sí. Al tener menos tiempo de hospitalización, menos probabilidades de una infección, menos probabilidades que te pasen cosas no relacionadas contigo que pueden pasar en un ambiente quirúrgico. Sí. Y el tema del confort. La persona, yo prefiero estar en mi casa con mi familia, acostada en mi habitación, tranquilo, que estar en una habitación de hospital. Sí, doctora, esto se maneja con todo tipo de edades, las cirugías ambulatorias. Me refiero porque a veces tenemos envejecientes que son un poquito complicados en la forma en la que se debe manejar, pero también tenemos los envejecientes que prefieren estar en su espacio y se depriman a estar fuera de su espacio, pero también tenemos los niños. Es así. Que tienen un comportamiento quizás un poquito complicado. Entonces, ¿cómo maneja eso? La base es amplia y por eso te digo que aquí el meollo está en la elección adecuada del paciente. Nosotros tuvimos una paciente de unos 80 años que se operó de una hernia inguinal bilateral y se fue de alta a la casa. Okay. Pero hay pacientes de 80 años y hay pacientes de 80 años. Entonces ahí es el tema de la adecuada selección. Sí, y generalmente, ¿cuáles son las cirugías ambulatorias que más se realizan aquí en nuestro país? Bueno, en el caso nuestro, yo puedo hablar de lo que hacemos en Médico Express. Sí, sí. En el caso nuestro, nosotros tenemos en el caso de otorrino, amigdalectomías, adenoamigdalectomías y temas relacionados con rinosinusitis, etcétera. En el caso de ortopedia, artroscopías, reducciones de fracturas y luxaciones. En el caso de cirugía, hernias inguinales, hemos hecho hasta colecistectomías laparoscópicas y el tema de extracción de algún que otro tumor en piel, etcétera. Y así sucesivamente. Sí. En el caso de urología, por ejemplo, vasectomías, circuncisiones, cirugía pediátrica, hacen muchas circuncisiones. Sí, tenemos todas esas especialidades en Médico Express. Sí, me acaba de mencionar Médico Express, doctor. ¿Qué es Médico Express? Médico Express es una institución que ya lleva su 8º mes de apertura, localizada en Santo Domingo Este. Es fácil de llegar a nivel de lo que es la autopista de San Isidro, número 100. Está entre dos grandes supermercados que la gente lo va a reconocer. Sí. Ahí usted va a ver el edificio. Nace con una visión de dar atención de calidad en un lugar donde se necesita. Se hizo un levantamiento y Santo Domingo Este es el municipio que tiene la mayor cantidad de habitantes, 1.200.000 personas. Y tiene un déficit enorme de centros de salud que ofrezcan calidad de atención. También viene con una visión de ofrecer turismo médico. Por eso la localización de estar cerca, estamos cerca del aeropuerto, cerca del puerto, y es el municipio con la mayor cantidad de familiares de dominicanos ausentes. Sí. Entonces, y también tienen cerca la zona de Boca Chica, Juan Dolio, que también es muy poblada turísticamente. Es muy poblada y parte de eso, a veces la gente no entiende cómo nos suma eso. Nosotros como Médico Express arrancamos siendo el primer departamento internacional en el municipio. Ningún otro centro tiene un departamento internacional. Y para aperturarlo hicimos el esfuerzo de conseguir acreditaciones internacionales que digan que lo que nosotros hacemos ahí es de calidad. Entiendo. El centro tiene una acreditación de una certificadora que se llama Global Healthcare Accreditation, lo que hace que Médico Express sea la única institución de salud en todo Centroamérica y el Caribe que tiene esa acreditación. Con eso le decimos a las personas que nosotros tenemos los mismos criterios de calidad de atención de un hospital en Estados Unidos, lo tenemos nosotros aquí en Médico Express. Sí. Y gracias a eso ya
hemos recibido pacientes que han venido a operarse al centro, desde Canadá, las islas, de Estados Unidos también. Al final, ¿eso en qué repercute a nivel local? Sí, si lo estoy haciendo bien para recibir pacientes internacionales, eso permea mi cultura de calidad para atender los pacientes locales. Sí. Entonces, cuando las personas llegan al centro, ven que hay un trato, un protocolo distinto de actuación que hasta este punto nosotros pretendíamos ver a final de año, en un año, al final del primer año, Sí, el cierre del primer año. 350 pacientes al día. Nosotros Sí. tenemos octavo mes y ya estamos viendo los 350 pacientes diarios. O sea que está alcanzando la meta antes del año. Hemos tenido una buena acogida Sí. de las personas que viven en la zona y es un lugar que, si le explico, es de respetarle a las personas la moneda de cambio más importante de esta época, que es su tiempo. Exactamente. Usted hablaba ahorita del tema de los tapones. A ninguno de Sí. nosotros nos gustaría durar una hora todos los días para llegar a la casa. No, yo siento que yo pierdo 2 horas de mi vida todos los días. Una hora para ir, una hora para volver. Sí. Pero si yo le digo que en un solo sitio usted puede ir y le pueden dar atención de urgencias, Médico Express tiene una urgencia de adulto y una urgencia pediátrica con 22 puestos de atención. Sí. Consulta ambulatoria, tengo 30 especialidades médicas para dar atención. Consulta de prevención, porque tengo un espacio donde le puedo hacer un chequeo médico ejecutivo, etcétera. Tengo un espacio, entiendo que para la zona, el mejor centro de imágenes posible, porque usted se puede hacer desde una radiografía hasta una resonancia. En el centro de todos los equipos que tenemos para imágenes son de la última generación de General Electric y muchos Sí. de ellos están asociados a lo que es inteligencia artificial para ayudar a los profesionales a tener un mejor diagnóstico a la hora de dar el resultado. Entonces, todo eso sumado bajo una visión de 2 personas, que son el doctor Alejandro Cambiasio y el doctor Francesco Fino, que son los miembros fundadores, de, aunque eso no se va a ver mucho, mezclar lo que es calidad de atención Sí. con accesibilidad. Porque muchas veces la gente cuando ve algo bonito y se ve muy bien, piensa que es no lo caro puede pagar. y que yo no puedo acceder a ello. Entonces, desde el primer día hemos hecho lo necesario y prácticamente contamos con todos los seguros de atención. Los pacientes con su seguro básico pueden acceder al edificio y donde haya que pagar un copago, el centro no cobra un copago más alto, no lo cobra más alto que el resto de las instituciones que están en la periferia. O sea que es competitivo. Competitivo. Para el mismo paciente ya puede ir preparándose para lo mismo. Competitivo. Lo otro que hemos hecho para apoyarnos, cuando tú naces, tenemos 8 meses, apenas estamos aprendiendo a sentarnos Está bien, gateando. a intentar gatear, son 8 bebé, meses. sí. Pero desde el primer día, desde que empezamos a poner el blog para hacer el edificio, nosotros nos apoyamos en una institución que se llama Fundación Santa Fe de Bogotá. Ok. Fundación Santa Fe de Bogotá es una institución reconocida en toda América Latina, es una institución colombiana, como su nombre lo dice, que tiene la mayor cantidad de hospitales certificados Joint Commission. En Estados Unidos, para abrir un hospital, usted tiene que tener esa certificación Sí. que habla de calidad y seguridad en la atención. Entonces, esas personas están con nosotros desde el primer día y con ellos trabajamos todo lo que son políticas, procedimientos, etcétera, y nos acompañaron hasta el momento de la apertura. Tuvimos una visita recientemente de ellos para ver cómo van las operaciones y gracias a Dios hasta nos felicitaron por el trabajo que estamos haciendo en Médico Express. Esto nace con muchos temas de innovación y de transparencia. Ejemplo, si yo le comento que nuestro laboratorio interno Sí. es Amadita, por ejemplo. Ok. Eso es nuestro laboratorio interno. Sí. Ellos tienen una sucursal, los pacientes pueden ir a atenderse de manera ambulatoria o directamente de su casa. Pero si yo pido una prueba de laboratorio de urgencia, es la Amadita que toma la muestra y me da el resultado. Exacto. Entonces la gente ya reconoce ese laboratorio como bueno y me suma, no estoy inventando, es Sí. una persona que tiene ya, No tiene un laboratorio cerrado, sino que se ha afianzado a personas que ya tienen la experiencia. que ya tiene la experiencia, porque Sí. eso te suma y además te da confianza a las personas, les da confianza. Tenemos un acuerdo también, por ejemplo, en la parte de oftalmología con el Instituto de Paya Cabral.
Ah, sí, claro. Todo el mundo reconoce el IFAYA Cabral como bueno. Si usted necesita un acá. oftalmólogo, va a Médico Express, un oftalmólogo del IFAYA Cabral lo va a ver en el centro, le va a resolver cualquier situación a nivel de consultorio. Si amerita una cirugía, ya lo movemos al Instituto IFAYA Cabral como corresponde. Porque de todas las cirugías que hacemos en el centro, la excepción es la oftalmología. Todo lo otro lo hacemos en el centro. Tenemos 2 quirófanos para cirugías ambulatorias y además tenemos un ala para procedimientos de gastroenterología, para hacer endoscopías, colonoscopías. Al final le digo que dentro del centro le puedo ofrecer todo lo que le puedo ofrecer en salud, excepto la hospitalización. Eso le iba a decir, todo es enfocado, pero a cirugía ambulatoria. Cirugías ambulatorias, pacientes clínicos también, porque tenemos más de 30 especialidades. Exacto, tiene su consulta, más lo ambulatorio. Lo otro novedoso es, en el paciente que amerita hospitalización, tenemos un protocolo de bajar la urgencia, estabilizarlo y coordinar un traslado. Pero en pacientes seleccionados que puedan seguir un tratamiento en su casa, tenemos un acuerdo con una institución que se llama Vitae, que sigue paciente a nivel domiciliario y también se lo ofrecemos a los pacientes. Hay muchas cosas en el proceso diario de Médico Express que tratan de hacer que la experiencia del paciente sea la más adecuada. Que se sienta acompañado en todo el proceso. Lo último que añadimos fue, usted lo ve su médico, el médico le da una indicación, dentro del centro hay una persona que le recibe esa receta y le puede traer la medicina ahí mismo a Médico Express o llevársela a su casa. Al final del día es como ver que esa experiencia completa de lo que es la atención no suene como suena la mayoría de las veces, que voy a un centro, pierdo todo mi día esperando que llegue el doctor no llega y yo tengo que ser, entre comillas, paciente. Aguantar todo lo que el sistema quiera e irme a mi casa insatisfecho. Sí, en una primera consulta, una persona que esté interesada en ir hacia Médico Express, ¿a dónde debería dirigirse? O sea, ¿cuál es el trayecto que debe seguir? Porque ahora mismo esta información está pasando a mucha gente que seguro van a decir, quiero ir, ¿cómo lo hago? Puede hacerlo inclusive vía telefónica. Puede inclusive entrar a la página de Médico Express, donde por ahí puede agendar una cita, porque eso es lo otro que estamos trayendo. Hay un portal pacientes donde si yo voy al centro y me hacen un estudio, mi récord médico, yo puedo tener portabilidad de mi récord médico en el teléfono. Y si voy a otro lugar, puedo compartir mi información con otra persona, si tengo otro médico de confianza. Mira, me hizo este Médico Express, esta fue mi sonografía, esta fue mi resonancia, y compartirlo. Sí, usted acaba de decir algo muy importante, porque aquí ha venido mucho un médico abogado que siempre ha dicho que la información clínica del paciente es del paciente. Es del paciente. Sin embargo, no encontramos, es la primera vez que escucho que alguien le da, tome tu información, estás con ella 24/7, porque en caso de una complicación, eso es lo que puede ayudar a salvar una vida. Es del paciente la información. Entonces, ¿por qué yo como centro pienso en quedarme con ella como secuestrada? No. Hemos trabajado un portal de pacientes donde la persona, claro, con sus respectivas claves, etcétera, accede a esa información y tiene la portabilidad para hacer con ella lo que entienda. Doctor, en la parte de prevención, yo siento que es como que una de las partes que tiene que dársele más duro a nuestro país, porque previniendo salvamos muchos gastos a futuro. En esta parte preventiva, si soy un paciente que hasta hoy no he tenido ningún tipo de enfermedad, pero decido ir a hacerme una evaluación y a mantener ese chequeo rutinario, ¿cómo pudiéramos hacerlo a través de Médico Express? Muy buena pregunta. Nuestro presidente es el doctor Alejandro Cambiaso y su especialidad básica es medicina familiar. Entonces está muy orientado a prevención y además tiene una gran experiencia trabajando con lo que son planes preventivos y chequeos ejecutivos. Nosotros tenemos un ala donde recibimos pacientes que vayan a hacerse esos chequeos de prevención con un listado de cosas que le vamos a hacer dependiendo de si es hombre o si es mujer. Se hacen esas evaluaciones que incluyen laboratorios, pruebas de esfuerzo, EKG, electro, radiografía de tórax. Y al final de esa evaluación se le dan recomendaciones al paciente de acuerdo a los hallazgos que encontremos. Tenemos un espacio, sería bueno que un día nos
visitara. La visita. Porque nosotros somos claros en el sentido de que yo le puedo pintar aquí a usted un lugar genial, Sí. pero hasta que usted no llega y lo ve, Exacto. no va a decir, mire, es verdad, lo que el doctor José Hernández me dijo es verdad. ¿Y cuánto tiempo ustedes tienen ya, doctor? 8 meses realmente. 8 meses de o tiene apertura. porque tenemos un tiempo de arranque. y 8 el meses de tiempo apertura, pero desde el Sí. primer día el centro pensó en ser lo más innovador posible. Le comento en la estructura, si usted entra, se va a dar cuenta que entró a un centro que es único en República Dominicana. Es el único centro fuera de Estados Unidos que tiene una certificación que se llama Fitwel. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que es un edificio amigable con el medio ambiente y que cuida a las personas. ¿Cómo cuida a las personas? En todas las áreas de atención, el piso por donde usted camina es un piso de quirófano. Ok. Usted en todos los otros centros ese piso solamente lo va a ver en quirófano. Sí. El aire acondicionado triple filtro EPA en todo el edificio. En el 60% del edificio entra luz natural, sol, luz natural. Y las pinturas son antibacterianas. O sea, Sí. desde ahí arranca Médico Express diciéndole a las personas, ven, que vamos a cuidar de ti. Ujú. Doctor, en este proceso, ¿de dónde fue que salió? O sea, porque eso tiene que estar... ¿Alguien se imaginó eso? Es es un sueño que es se un hizo realidad. sueño que empezó con el doctor Alejandro Cambiaso de mucho tiempo, que empezó siendo pequeñito. Sí. Esto es algo, qué sé yo, de 700 metros cuadrados. Y Médico Express termina siendo de 8.500 metros cuadrados. Alguien me decía, para tener un poco de perspectiva, Sí. nosotros fuimos a un edificio de atención ambulatoria en Colombia. Ajá. Tiene 12 pisos, tiene 1.000 metros cuadrados por piso, tiene 12.000 metros de construcción. Médico Express tiene en 4 pisos 8.500 metros de construcción. Wow. O sea, él tuvo una visión, el doctor Alejandro Cambiaso, con el señor Francesco Fino, y empezó gente a sumarse cuando vieron y entendieron qué quiere hacer el doctor. Sí. Y ahí se sumó personas que invirtieron en este proyecto y hoy nuestro principal reto es hacerlo sustentable en el tiempo y replicarlo. Sí. Nacemos con la idea de a futuro ser una red de atención ambulatoria. Entiendo. Doctor, lastimosamente se nos ha ido, tenemos que irnos a la pausa. Muy bien. Pero no antes, sin dejarlo con una pregunta. Desde su sentir, que veo que está muy apasionado con el proyecto, ¿dónde ustedes entienden que marcan la diferencia y cuál es esa diferencia que han venido a marcar en nuestro país? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con el doctor Josué Hernández. Doctor, lo dejé con la pregunta de qué los hace diferente y qué vienen a cambiar en nuestro país con su proyecto de Médico Express. Muy buena pregunta. Yo creo que lo más importante de Médico Express es que nuestro proceso de atención está centrado en la persona. Yo creo que ese es lo principal. ¿Qué significa centrado en la persona? Que la persona es la razón de ser de Médico Express y hay que cuidarla. Sí. Yo le decía ahorita del tiempo. Inclusive en algún momento tuve que hablar hasta con los médicos que entraron a trabajar con nosotros. Cuando le dijimos, si nosotros le citamos a una persona a las 3 de la tarde, es a las 3 de la tarde que tenemos que verlo. Hay que hablar con los pacientes, doctor, porque ellos tienen que entender, yo no, el que tienen que entender usted. Totalmente. Que el tiempo de ellos es precioso y es valioso, y nosotros venimos a eso, a que la gente entienda que los queremos cuidar. También todas nuestras políticas, procedimientos, tenemos un departamento de calidad muy fuerte que está pendiente de los procesos de atención. Y hay un personal de experiencia del paciente que viene a ser como ese vedel y ese acompañante del paciente para que las cosas se den. Sí. Porque al final del día yo tengo que estar a la altura de lo que la persona cree que yo puedo hacer por ellos. Si yo les dije vengan, que tengo un espacio excelente que los cuida, al final del día lo que las personas se llevan es: me cuidaron, respetaron mi tiempo, me respondieron mis inquietudes. Entonces, por eso, cuando yo hablo de atención centrada en el paciente, hablo de eso. Sí. Pero tenemos una parte, doctor, porque vamos a hablar de cuando tal vez el paciente se pone creativo, que usted le hace el servicio ambulatorio, que usted marca, o sea, todas las pautas de los procedimientos, protocolo, todo fue cumplido, pero el paciente no se identificó desde un inicio como un paciente problema, pero sí se lo da después del procedimiento. ¿Cómo ustedes manejan este tipo de situaciones? Hay que hacerle ver a las personas que uno quiere ser parte de la solución. Te puedo poner un ejemplo. Ayer una señora estaba un poquito molesta, ella había ido a una consulta, y después de ahí tenía que hacer unas aprobaciones de su seguro para un procedimiento. Sí. Y dentro de las cosas que pide el seguro, le está pidiendo qué bebía ella hace 2 años o hace 5 años. Muy específico el documento. Sí. Y nosotros posiblemente entrando o viendo su récord médico electrónico no teníamos respuesta a eso. Entonces le estamos diciendo, señora, tenemos que hacer un agendamiento con su médico de cabecera para poder darle respuesta a este documento. Inicialmente no lo entendió, pero aquí al final del día es tratar de mantener una posición de respeto hacia la persona, porque si tú no estás en cumplir sus expectativas, tú no vas a resolverle su problema. Y es de eso que se trata, ponerlo en el lugar de los pacientes y tratar de estar a la altura de lo que ellos esperan que nosotros hagamos por ellos. Sí. Que van a haber pacientes complejos, conflictivos, sí, pero esa complejidad va a empeorar a medida que tú te en falta. Porque si tú le dijiste que yo lo iba a ver a las 3 y son las 5 y tú no lo has visto, si tú le ofreciste una determinada atención centrada en el paciente y ellos no entendieron que fue así, entonces te quedas sin herramientas para poder llegar a un acuerdo con ellos. Doctor, y en el caso del turismo médico, que me imagino que también, aquí vamos a arrojar información para esas personas interesadas de fuera. Para llegar a una primera consulta, ¿todos los estudios que se necesita ese paciente se realizan aquí o tienen un protocolo donde el paciente vaya avanzando desde fuera para que esté listo cuando regrese, arrojando la información pertinente para el procedimiento quirúrgico? Excelente pregunta. Nosotros, como te decíamos, ya tenemos una acreditación de Global Healthcare Accreditation. Lo primero que hicimos fue que acreditamos a los profesionales. Averiguamos en el mundo qué institución tiene la mayor cantidad de profesionales con esta acreditación, y el que más tenía 12. Médico Express tiene 20. Profesionales acreditados. Sí. Después de eso acreditamos el departamento internacional. ¿Qué significa eso? Que ellos vinieron a Médico Express y confirmaron que lo que nosotros le decíamos en los documentos era cierto. Sí. Entonces, yo puedo estar en cualquier lugar del mundo, en Canadá, por ejemplo, y quiero venir a Médico Express. Bueno, primero se manda un correo. Mira, me estoy interesado en ir para allá, a operarme.
La gente se mueve de un país a otro por diferentes temas, menos costoso, o voy, me opero y aprovecho para conocer el país. Hay múltiples razones por las que un paciente se mueve de un país a otro. Entonces, primero se hace un contacto con la persona, se ve si lo que él pide, nosotros lo podemos hacer en el centro, se le solicita información previa de qué le han hecho. Hay gente que dice, yo tengo una hernia, pero un médico le dijo que usted tenía una hernia, la evaluó un médico primero antes de eso. Inclusive dentro de nuestro proceso está un tema de videollamada, de conversar con la persona y el médico que lo va a recibir aquí también conversan con ellos y se da esa relación previa a que la persona llegue a República Dominicana. Y no solamente el tema médico, es el tema relacionado a alojamiento. Que somos, sí, eso le iba a preguntar, doctor, porque hay lugares que te facilitan muchas cosas, te facilitan tal vez la estadía, también incluso estas recomendaciones de enfermeras, casas de acojo y este tipo de cosas. ¿Ustedes intervienen en esta parte? En todo ese proceso le ofertamos los diferentes centros donde pudiese alojarse. Sí. Tenemos acuerdos con diferentes hoteles. Te decía que inclusive tenemos un acuerdo con Vitae, que puede ir al hotel y acompañarlo para si hay que medicarlo o algo. Entonces, tú puedes dividir la atención de tu paciente en 3 grandes momentos. El primer momento, antes de su llegada. ¿Qué información yo necesito confirmar antes de que usted decida tomar un avión? Sí. A nivel local, ¿qué cosas debe de saber a nivel local? ¿Qué le cuestan las cosas? El paciente, antes de tomar un avión, tiene que saber qué le cuesta todo el proceso de atención. ¿Qué va a gastar? Que no va a llegar aquí y después salgamos nosotros con unos números extraños que nunca se lo transparentamos. Sí. El segundo momento de la recepción, para eso está el Departamento Internacional, que tiene recursos humanos entrenados en lo que corresponde, a hablar el idioma de manera adecuada y además nos hemos apoyado con la tecnología. Yo no puedo tener una gente que hable 30 idiomas, pero ahora con tecnología hay equipos que te apoyan, si viene una persona que hable mandarín, por ejemplo, una persona que hable francés, por ejemplo, y te apoya con la tecnología. Una vez que lo recibes y le haces el procedimiento, ya viene la tercera etapa que tiene que ver con el seguimiento. Sí. Un seguimiento interno hasta decidir si esa persona puede retomar y tomar un avión para su país de origen, y después un tema de seguimiento ya vía remota del paciente. Hasta ahora nos ha ido bien con los pacientes que hemos recibido y que les hemos dado las atenciones. Doctor, ¿y cómo usted maneja a los pacientes que vienen de fuera, que a veces esconden información sobre hábitos y sobre estilos de vida que pueden complicar un procedimiento quirúrgico? Esto se lo pregunto porque me imagino que tienen que hacer conciencia de la responsabilidad que tienen al esconder información que es vital para su salud. Hay algo importante, todo lo que nosotros conversemos tiene que estar levantada la información, y para eso existe lo que se llama un consentimiento informado, donde se supone que ambas partes actuamos de buena fe. Sí. Usted como paciente tiene que decirme todo lo que entendemos importante mencionar, y yo como proveedor todo lo que es importante mencionar en relación a qué le voy a hacer, cuáles son las potenciales complicaciones y si se complica, qué yo voy a hacer como institución. Todo eso tiene que estar transparentado. Sí. Asimismo, la persona tiene que hablar con nosotros y tratar de no esconder información. Después que llegamos a ese acuerdo, todo el mundo firma y a partir de ahí arrancamos. ¿El consentimiento informado se le da en español o se le da dependiendo del idioma que hable En su idioma de origen. Sí, en su idioma, para que no haya ningún tipo de equivocación. En su idioma de origen. Sí. Es ¿Y los así. médicos que usted tiene generalmente manejan varios idiomas? La mayoría hablan inglés, Sí, pero en algunos es el idioma casos universal. el idioma universal, pero Sí. en algunos casos si necesita un acompañamiento podemos conseguir una persona que le dé seguimiento. Sí, porque hasta en los países europeos es obligatorio que independientemente del idioma que hablen, todos tienen que hablar inglés. Entonces tenemos como que un idioma universal independientemente de lo que sea. Eso es clave, la comunicación es clave. Si la comunicación es deficiente, pueden
puede traer problemas. Sí. ¿Y cuáles son las metas que tienen, aparte de que me dijo que tenía metas de la cantidad de pacientes que quería ver anual, pero me imagino que tienen otros proyectos que quizás están ya siendo encaminados y quizás pudiera darnos información de hacia dónde van? Hubo un amigo que me dijo, Josué, ahí dice Médico Express San Isidro, ¿qué significa eso? ¿Que queda ver otro Médico Express en otro lado? Digo, sí, la principal visión es que esto sea una red de atención ambulatoria, esa es la principal visión. Pero el reto ahora es que Médico Express San Isidro sea sostenible y rentable para poder replicar esta idea en otros sitios. Estamos trayendo atención de calidad y la gente poco a poco está valorando la visión de lo que estamos haciendo. Y pretendemos que eso se mantenga en el futuro. Sí, doctor, ¿y usted no ha encontrado que hay una apertura, sobre todo en el turismo médico, de venir a nuestro país? Porque yo siento que antes, siempre éramos nosotros que viajábamos afuera, los que tenían recursos, que buscábamos, bueno, ese estudió fuera y ese bueno, pero ahora estamos viendo todo lo contrario. Yo siento que estamos viendo que en nuestro país todos los médicos están tan preparados como cualquiera de fuera y está haciendo que nuestro país tenga una apertura no solamente en la cirugía plástica, que estamos top, es en todas las áreas. Los profesionales hacen el esfuerzo por estar al día y de verdad que sí. En este país en pocas cosas tenemos que envidiar. Hay gente que dice, en el mundo sale algo y al día siguiente hay algo de eso en República Dominicana. Eso también pasa en salud, en todas las especialidades médicas. El profesional dominicano está haciendo lo posible para estar al día. En el caso nuestro, nosotros nos formamos en un hospital que todo el mundo reconoce, el Hospital General Plaza de la Salud, y es un hospital que tiene varios hitos, como hasta un trasplante de corazón. Y eso ha permeado todo lo que es la calidad de atención. En este momento hay muchos centros de salud que están viendo cómo mejoran lo que hacen hoy. Y eso hay que valorarlo en este momento porque hay que hacer grandes sacrificios para cambiar tu entorno. Y cambiar tu entorno en medicina no es fácil porque implica cambiar la política, cambiar los protocolos. Probablemente como yo me formé, no es como estamos formando a los profesionales de hoy. Es que la medicina 5 años atrás no es la de ahora. O sea, la no medicina va cambiando constantemente. Si usted no se sube en ese barco, en ese tren, se queda obsoleto y se lo lleva la marea. Sí, doctor, ¿en qué parte de la medicina está interviniendo la inteligencia artificial? Yo realmente me recuerdo de niña viendo la película de Terminator y yo creo que no estamos muy lejos de eso. Actualmente, no estamos lejos de eso, doctor. Actualmente sí, inteligencia artificial se está usando en aspectos básicos como en protocolos de actuación. Sí. Hay un chat GPT legal que tú le puedes preguntar, mira, esa niña de 6 años hay que hacer una cirugía. Desde el punto de vista legal, ¿qué tú entiendes? No, también nos estamos apoyando para la mejora de los protocolos de actuación. Sí. Y en el tema de imágenes, por ejemplo, nos ayudan muchísimo para el tema de tener diagnósticos más precisos, porque se utilizan unos software que ven unos determinados patrones y cuando ven ese patrón, si el radiólogo no lo vio, te lo recomienda y revisa en tal área que haya un patrón extraño. Sí. Entonces, ahí es que nos está apoyando la inteligencia artificial. En ese sentido, también comentarte que nosotros entendemos que el principal valor a considerar en esta época es el recurso humano. Sí. No es yo puedo tener el Ferrari 2025, pero si no tengo la persona que sepa manejar ese Ferrari, en la primera esquina lo voy a chocar y lo voy a romper. Sí. Hay que tener los profesionales, como bien usted dice, de que estén al día. En el caso de imágenes, por ejemplo, nosotros tenemos un resonador, pero tengo el profesional que ve la neuroimagen, un neuroradiólogo. Hago un score de calcio, pero tengo el profesional que esté especializado en temas de imagen cardíaca. Y al final del día, esa suma del recurso humano más la tecnología es que suman para hacer la diferencia. Sí, yo recuerdo incluso que mi mamá dice mucho que la inteligencia artificial salió del cerebro de las personas, entonces no puedes saber más. Si tienes la recopilación inmediata de pasarte la información, pero toda esa información salió de la cabeza humana. Es así. Entonces hay un contraste. Y hablando de su personal, doctor,
A la hora de la selección de sus médicos, ¿cómo fue este proceso? Porque me imagino que eso fue buscado. Mire, con pincita. La primera premisa es que el profesional cumpla con todo lo que significa de permisología a nivel local. Como el centro, para poder aperturar en centro, tiene que estar habilitado y tener todas las acreditaciones necesarias. Si el Médico Express se preocupó como centro inicialmente, de estar habilitado, conseguir acreditaciones internacionales, imagínate la presión que se generó hacia lo profesional. Todo el mundo tiene que estar al día, con su documentación al día, y nosotros inclusive, periódicamente recibimos un presidente de una sociedad especializada. Que vaya al centro, que vea lo que estamos haciendo y que nos colaboren. Por ejemplo, hemos recibido la presidenta de la Sociedad de Cardiología, en esta semana creo que va la presidenta de la Sociedad de Urología, el presidente de la Sociedad de Ginecología, para que vean cómo nosotros nos interesó a la hora de la selección tener los profesionales adecuados, porque en esta época hay mucha gente por ahí haciendo cosas para lo cual no tienen la validación o la acreditación. Demasiado se está viendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Al final del día estamos trabajando con vidas. Entonces tenemos que tener los profesionales con todas sus certificaciones al día. Doctor, pero también teníamos antes que pensábamos que el doctor que estaba preparado era el que tenía mucho tiempo de experiencia, pero ahora tenemos un grupo de jóvenes que están emergiendo, que se están haciendo especialistas y están muy a la vanguardia con todo lo que está sucediendo. La colegiación. Y la colegiación. Este tipo de personal tiene apertura, o sea, ha tenido apertura, le ha sido buena fuente en sus propios recursos humanos para poder desarrollar el proyecto. Es así, tenemos profesionales jóvenes y dentro de cada grupo de trabajo hemos motivado el tema de conversen entre ustedes. Experiencia con actualización de repente, si tengo una duda en relación a un tema de otorrino, por ejemplo, tengo 6 otorrinos, se los mando a los 6, que los 6 se pongan de acuerdo y me den una solución colegiada. Y así avanzamos, porque la medicina actual es una medicina de equipo, una medicina de team. Multidisciplinaria totalmente. Multidisciplinaria, es así. Sí, y ese es el único control que puede tener de que el paciente sea cubierto en todas las áreas. Y al final es eso, es cuidar personas. Y si puedo escuchar la opinión de 3, 4 personas, ¿por qué no? Si al final eso suma. Sí. Doctor, si tuviera que decirle a la población, si tuviera que hablar de su centro para que fueran, ¿qué le diría ahora mismo? Si usted tiene un problema de salud y quiere llegar a un lugar donde les resuelvan prácticamente el 90% de sus temas, vaya a Médico Express, donde lo van a cuidar su tiempo, y en un solo punto le van a hacer prácticamente todo. Lo va a ver su médico, le van a hacer sus laboratorios y todos los estudios de imágenes que ustedes tengan. Actualmente hay lugares donde usted va, lo ve su médico, pero se tiene que hacer el estudio a 45 minutos, a media hora. Entonces, Médico Express nace con la intención, inclusive está dentro de sus valores. Como todos los valores de Médico Express, hay uno abajito que dice compromiso social. Que quiere decir que estamos muy amarrados a esos valores de cuidar a las personas. Y yo sé que lo dijo anteriormente, pero hacerle la pregunta nuevamente. ¿Y cogen seguro, doctor? Porque todos, eso es lo primero que pregunta cualquiera. Todos los seguros de salud. Usted tiene un seguro básico, vaya a Médico Express. Las redes sociales, o dónde pudiera directamente alguna persona contactar para ir a hacer una consulta. Pueden entrar a Médico Express, RD, en Google, escribe Médico Express, va a aparecer el centro ahí inmediatamente, en Instagram igual, y pueden llamar al 809-766-0777, que es el teléfono de la institución. Doctor, de verdad que ha sido un placer tenerlo en nuestro programa, sobre todo con mucha información nueva que no conocíamos, incluyendo su especialidad. De verdad que esto llena de mucha satisfacción ver que nuestro país se esté encaminando por ese camino. Es así, gracias a ustedes por la invitación y venir a hablar de lo que nos encanta, hacer medicina de calidad para nuestras familias, nuestros amigos, nuestro país. Gracias de verdad. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud, y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez.